Efesios capítulo 2, verso 8, dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las, yo diría la doctrina número 1 en la salvación, porque la gracia tampoco es la primera en el orden cronológico de doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas de fundamentales, hablamos de lo que es indispensable para ser salvo. Pero a veces nosotros no sabemos ubicar el orden de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero yo le diría aquí, brevemente esto. La doctrina número 1 es la existencia de Dios. Creer en la existencia de Dios es indispensable. Sin Dios no hay nada. Sin Dios no existiera nada. Sin Dios nosotros mismos no existiríamos, porque en Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Entonces la doctrina fundamental número 1 es la existencia de Dios, su esencia, la esencia de Dios, sus atributos morales, atributos soberanos, las pruebas de su existencia, las señales de su existencia en el universo. Esa sería la número 1. La número 2 sería el monoteísmo, es decir, la unicidad, que es indispensable creer en un solo Dios, en un único Dios. La tercera podría ser la palabra, sí, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La cuarta sería la gracia. De ahí se desprende entonces las doctrinas de la salvación, porque una cosa son las doctrinas fundamentales de las que le estoy mencionando y otras son las doctrinas de la salvación. Es decir, lo que Dios hizo para salvar al hombre, pero agréguele a eso lo que el hombre debe hacer para salvarse, porque es un asunto de dos, Dios y el hombre. Dios no fuerza a nadie a que se salve. No, es un asunto que el hombre decide si se salva o no. Dios hizo el plan. El propósito de Dios desde la eternidad es salvar al hombre y hacer del hombre un instrumento útil, y hacer del hombre el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la que hoy es su novia, que mañana será la esposa de Cristo en la eternidad. Entonces, iniciamos con la doctrina de la gracia, que son las doctrinas de la salvación. A eso es importante hacer una introducción hablando del tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es todo el tiempo, todo. Y la dispensación de la gracia fue la que comenzó con la venida de Jesucristo al mundo. Es importante tener en cuenta que la Biblia habla de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. La misericordia de Dios es distinta a la gracia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es lo que sostiene al universo. Por la misericordia de Dios, el hombre no ha sido consumido. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia? La misericordia es aquello que abarca a toda la raza humana. El cielo, la tierra, los mares, los montes, los collados, los desiertos, los ríos, el viento, el vapor, el aire, el calor. Eso es parte de la misericordia de Dios, que Dios lo hizo para el beneficio de todos los hombres. La misericordia de Dios abarca a todos los hombres, a todos sin excepción. Jesús habló de eso diciendo: el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos. Es decir, aún dicen los salmos, de que aún las bestias del campo, aún las fieras, aún el león, espera la presa, espera la comida. La misericordia de Dios
es la que sostiene, la que alimenta a todo ser humano, no importa que sea creyente o no lo sea. Porque la misericordia de Dios hace que Dios, como Padre, como Creador, tiene el deber moral de sostener a las criaturas que Él hizo. Por eso es que Dios puso leyes en la creación. El sol, la luna, las estrellas, los mares, todo tiene unas leyes que Dios le puso. El sol sale preciso a la hora que Dios lo determinó y lo programó. La luna, las estrellas, aún el mar, Dios le puso leyes de las cuales el mar no puede traspasar sino cuando Dios se lo permita. Por eso cuando usted escucha de tsunamis, que el mar se sale de su cauce normal, eso indica que Dios le permitió al mar salirse por un momento para juicio de los pecadores, para juicio. Pero todo tiene una ley, todo. Usted ve que el sol no falla, la luna no falla, las estrellas no fallan, el agua no falla, la lluvia, ahí está permanentemente, el aire, el oxígeno que mantiene nuestra vida no falla. Nosotros no andamos con una pipeta de gas a la espalda para poder sobrevivir. Tenemos un aire, una respiración natural. Así lo hizo Dios. No le falla Dios a nadie. Impío, cristiano, asesino, lo que sea. Dios lo mantiene, Dios lo alimenta. Hace que la tierra produzca el alimento para el hombre. Cerca de 8.000 millones de personas hay en el planeta Tierra, sin contar los animales, las aves, los peces, etcétera, etcétera. Y Dios, en su misericordia, provee para todos esos 8.000 millones animales, todo. Hace que la tierra produzca el alimento para todos, no importante que sea necio, que sea ateo, que sea incrédulo, que no lo sea, que sea idólatra, lo que sea. Eso se llama misericordia, que no le ha faltado Dios a nadie en su misericordia con el alimento y el sostenimiento, porque es un deber moral del Creador, así como un padre que engendra un hijo, tiene su deber moral ante Dios y ante la ley de responder por su muchacho, no importa cómo sea. Así Dios, en su misericordia, responde por su creación, alimenta su creación, mantiene su creación y tiene leyes que determinan el funcionamiento del universo, para buenos y malos. Pero la gracia es otra cosa diferente. La misericordia es para el sostenimiento, el alimento de todo ser humano. Pero la gracia se reveló para salvación. La gracia es otro asunto distinto. La gracia se revela para salvación de nuestras almas. Pero noten ustedes lo que la introducción a esto, que la gracia de Dios, el origen de la gracia es Dios, porque Él es el Dios de toda gracia. Y Él está sentado en el trono de la gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador para con todos los que le invocan. La gracia de Dios es un atributo que Él tiene por siempre. Gracia es el favor inmerecido para todas las criaturas, aunque las criaturas no merezcan nada. Dios les extiende su gracia para salvarlos, pero esa gracia está condicionada. Si usted quiere ser salvo, Dios le extendió la gracia, pero usted tiene que aceptar el llamamiento de Dios. Mas el Dios de toda gracia, dice la Biblia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento, el tiempo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, primero se manifestó en la creación. La creación es un acto soberano de Dios en su gracia y a través de ello el hombre disfruta de la creación. En el huerto del Edén,
en el paraíso donde el hombre pecó, Dios le extendió dos cosas. Le extendió misericordia y le extendió gracia. La misericordia hizo que el hombre, a pesar de que pecó y desobedeció y transgredió la ley de Dios, la misericordia le proveyó al hombre, le proveyó un vestido, lo cubrió. La gracia de Dios le tuvo paciencia. La misericordia lo cubrió. La misericordia lo sostuvo y le hizo un vestido en su misericordia para que Adán se quitara los harapos de hojas de higuera que se puso como un acto, buscando por sus propios medios cómo cubrirse de la vergüenza ante Dios. Pero la misericordia de Dios vino y lo cubrió. Es decir, suplió su necesidad física. Eso es lo que hace la misericordia, suplir a todo ser humano sus necesidades físicas. Pero la gracia, allí actuó la misericordia, supliéndole a Adán su necesidad física. Pero también la gracia actúa allí supliéndole su necesidad espiritual. ¿En qué consistió? La necesidad espiritual que Adán tuvo allí es que por su pecado estaba condenado a morir eternamente. Pero Dios en su gracia, repito la palabra, en su misericordia, Dios le suplió a Adán su necesidad física porque lo cubrió. Pero en su gracia, Dios suplió la necesidad espiritual de Adán porque con la sangre de las víctimas lo redimió. Con las pieles de las víctimas lo cubrió. Y con la muerte de las víctimas lo sustituyó. Es decir, lo que Adán hizo era para haberlo matado eternamente porque esa fue la sentencia de Dios. Pero su gracia se sobrepuso e hizo que Adán, aunque físicamente tuviera que morir porque siendo inmortal, el pecado lo hizo mortal. Pero Dios le suplió esa necesidad espiritual a través de su gracia, redimiéndolo, cubriéndolo y sustituyéndolo. Es decir, Él mató unas víctimas en lugar de Adán, como que dice, para que tú no mueras eternamente. Aquí hay un sustituto en tu favor. Y eso hizo, desde luego, primero que Dios tuviera que destituirlo, porque él le desobedeció, pero lo destituyó con una esperanza. Nunca más Adán volvió a escuchar la voz de Dios, pero se fue al mundo, salió del paraíso con una promesa, con una esperanza de que el hombre sería redimido. No me verás más en esta situación porque te hiciste mortal, pero a través de la gracia que yo te extiendo a ti, me verás después en otra dimensión. Ya no en ese cuerpo de carne, sino en otra dimensión, en un cuerpo diferente. Y es allí donde comienza la promesa del proceso de redención y de regeneración en el hombre extendido por gracia. Fue la gracia de Dios la que no permitió que Adán tomara del árbol de la vida. Si Adán toma del árbol de la vida en condición de pecador, ahora ya era un hombre mortal, había pecado, se hizo mortal, y Dios dijo, ahora este que no extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Eso se llama gracia. Si Dios le permite, si Dios no destituye a Adán del paraíso, él seguramente que va en su confusión, en su desgracia, y toma del árbol de la vida, y entonces Adán se hubiese inmortalizado en esa condición de pecador
de rebelde, de transgresor, etcétera, etcétera, y el hombre hubiese vivido inmortal, siendo pecador para siempre. Pero el hecho de que Dios lo destituyó del paraíso, lo sacó para que no tome del árbol de la vida, ese es un acto de gracia. ¿Por qué? Amigos y hermanos, aún la muerte, que no queremos ninguno, es un acto de gracia. Porque en el cuerpo en que nosotros estamos, no podemos ver a Dios, no podemos llegar al cielo, pero la muerte, aún así, que no queremos ninguno, es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que permitir que este cuerpo descienda al polvo de la tierra, porque esa fue la sentencia de Dios a Adán cuando el hombre pecó. Dice, la tierra te producirá espinos y cardos, con dolor de ella comerás hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces, el volver al polvo de la tierra es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir al cielo ni ver a Dios en este cuerpo mortal, porque es un cuerpo rebelde en el cual el hombre desobedeció a Dios. El hecho de ir a la tumba, de ir al polvo de la tierra, eso nos garantiza que nosotros resucitaremos en otra dimensión. Si no hemos muerto, seremos transformados. Esa es la esperanza que Jesucristo nos dejó en la tierra, la esperanza de la inmortalidad. ¿Que habrá que ir a la tumba? Sí. Y si no hay que ir a la tumba, Dios lo determinará. Seremos transformados, glorificados. Nuestro cuerpo será totalmente distinto para poder ver al Señor en otra dimensión. Fíjese usted que aún la muerte es un acto de gracia. La muerte es el final de este cuerpo de carne, pero es el comienzo de la inmortalidad. Es la gracia de Dios la que permitió que Adán fuera el polvo de la tierra para que pudiésemos ver a Dios en otra dimensión. La gracia de Dios se extendió no solamente a Adán, es que eso es lo maravilloso, le extendió gracia a Noé. Ustedes saben cómo lo que ocurrió con los antediluvianos. Fueron malos, perversos, la tierra se llenó de violencia, de sexo, de inmoralidad, de toda clase de vicios inmorales, crímenes de toda clase, como lo estamos viendo hoy. Entonces dice la Biblia que Dios determinó el fin de la raza humana, pero agrega, pero Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, que la misericordia que está puesta por Dios para suplir las necesidades físicas del ser humano, cualquiera que sea, esa algún día tendrá su final. Dios le extendió a los antediluvianos su misericordia, pero llegó un día en que Dios dice, no más, ustedes son demasiado perversos, demasiado malos, pero Dios le extendió a Noé su gracia. ¿En qué consistía? Los demás, la misericordia se les acabó a todos los demás, pero a Noé Dios le extendió su gracia para salvarlo, a él y a su familia. Eso es lo que significa gracia. Si usted va más adelante, encuentra también la gracia que Dios le extendió a Abraham. Hay un panorama muy grande de la manera como Dios trató con Abraham. No era el mejor. Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos, era un idólatra, era un comerciante de ídolos, venía de una tierra pagana, idólatra, pero aún así Dios le extendió a Abraham su misericordia porque sobrevivió y su gracia porque lo salvó. Hay muchos capítulos en la Biblia que hablan de Abraham. El libro de Génesis tiene 14 capítulos que hablan solo de Abraham. Romanos tiene un capítulo que habla de Abraham. Gálatas tiene un capítulo 3, que habla de Abraham. En Hebreos hay 8 versículos que solo hablan de Abraham, el hombre a quien Dios llamó su amigo. Dios lo llamó
amigo, lo llamó un príncipe de Dios, lo llamó un profeta, lo llamó un siervo de Dios, y también Abraham ha sido considerado como el padre de la nación. Y dice Pablo, no fue justificado Abraham por las obras solamente, por la fe solamente, sino que también fue justificado a través de las obras que mostró. Abraham fue llamado para abandonar la tierra idólatra, y también fue llamado para que fuese el padre de una gran nación. La gracia de Dios se extendió en el Antiguo Testamento, la extendió Dios a Adán, le extendió Dios a Noé, se la extendió a Abraham, y la gracia de Dios se manifestó también de muchas maneras al mismo Israel. Aunque Israel vivió en la ley, también hubo gracia en la ley. ¿En dónde se manifestó la gracia de Dios en la ley? Número 1, en la elección de Israel. Este fue un acto de gracia, de un favor inmerecido, que trajo consigo ciertas promesas que pusieron a disposición del pueblo de Israel, aunque no lo merecían. No eran los mejores. Dios le dijo a Israel, no los ha escogido Dios porque sean los mejores. Al contrario, ustedes, como los egipcios, eran idólatras, pero Dios los escogió a ustedes, no porque fuesen los mejores, sino porque Jehová os amó y quiso concertar con vosotros el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero no fue un acto que ustedes se hubieran merecido, sino porque el Señor los amó y les extendió su gracia. Número 2, Dios le extendió gracia al pueblo de Israel en las restauraciones de un pueblo pecador, porque sí que fueron malos. Fíjese usted que aún no habían recibido la ley todavía de Moisés, no la habían recibido y ya la habían violado. Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte, que fue a recibir las tablas de la ley, y mientras Moisés recibía la ley en el monte, el pueblo de Israel estaba en el llano adorando un becerro. Dice la Biblia que había una fiesta enorme, un culto enorme de lo que habían aprendido en Egipto. Mientras Moisés recibía en el monte la ley, los israelitas estaban al pie del monte violando una ley que aún todavía no habían recibido. Aún así, a pesar de los juicios que Dios decretó con ellos, aún así les extendió su gracia para volverlos a restaurar. Tercero, Dios le extendió gracia a Israel aún en el anuncio de un nuevo pacto. Cuando Jesús vino a la tierra a hacer con ellos un nuevo pacto, recuerden que Israel no lo recibió, no lo aceptó, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero Dios es tan bueno que a pesar de que su pueblo no lo recibió, lo rechazó, lo condenó, lo crucificó, es decir, hicieron de todo con el Mesías, a pesar de todo, la gracia de Dios se extiende a ellos, y todavía, aún con todo lo que hicieron, dice la Biblia, he aquí que vienen días en que estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vosotros en el Sinaí, sino que el pacto del Sinaí fue escrito en tablas de piedra. Pero el nuevo pacto que yo concertaré con Israel será que escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Tan grande es el Señor, que a pesar del trato que Israel le dio al Mesías aquí en la tierra, aún así no lo recibieron, pero aún así les ofreció que haría con ellos un nuevo pacto. Eso indica gracia extrema. Número 4, Dios le extendió gracia a ese pueblo
que venían de ser esclavos de Egipto, nunca aprendieron a hacer artes de ninguna clase, porque no eran más que esclavos despreciables en Egipto, servidores de Faraón. Pero en el desierto, Dios en su gracia les dio la capacitación, la capacidad intelectual, espiritual y material para que hicieran cosas grandes, aún sin conocer artes. Dios les enseñó a un grupo de personas cómo preparar, fundir el oro, el bronce, cómo elaborar la madera, y por eso ellos mismos hicieron el tabernáculo en el desierto sin tener conocimiento de cómo era ello, porque antes solo eran esclavos, pero su gracia les enseñó cómo era que debían funcionar como pueblo y como nación. Aún así, ellos no entendieron. Aún así. Número 5. La gracia de Dios se extendió a Israel, aunque vivieron bajo la ley, se extendió hacia ellos, revelándose a ellos de muchas maneras. Dios habló a ellos de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Con todo eso, su gracia los mantuvo, los llevó por el desierto, se los aguantó, les envió profetas, les envió sacerdotes, les envió jueces, les envió reyes, les envió videntes, es decir, gente de toda clase. Usó Dios en el Antiguo Testamento, extendiéndole su gracia, porque así es Dios. ¿Cuántas veces la iglesia, hablo ya con la iglesia del Nuevo Testamento, en cuántas veces le hemos fallado a Dios? Muchas veces. Nosotros no estamos en la iglesia porque hayamos sido buenos, no. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido, la que nos ha mantenido. ¿Cuántas desobediencias, pecados graves o leves hemos cometido, aún estando en la iglesia? ¿Cuántas pataletas hemos hecho? ¿Cuántos creyentes andan por ahí despreciando la salvación? Y aún así es tan bueno el Señor que ha mantenido su iglesia. Por amor a su nombre, por amor al pacto, por amor a la grandeza de su misericordia, ha sostenido una iglesia que no ha sido la mejor, que no ha sido perfecta. Hemos cometido muchos errores, pero la gracia de Dios es tan buena que nos ha traído hasta aquí y nos ha aguantado, nos ha tolerado. Aún así, repito, el caso de Israel, aún así, imagínese usted cuántas cosas hizo Dios con ese pueblo en el Antiguo Testamento. Les hizo una promesa. No solamente que haría con ellos un nuevo pacto en el futuro, sino que les dijo, levantaré de ustedes un trono, un rey, una nación, una identidad y una tierra. A pesar de todo, esa nación tiene 4 pactos. 1, el nuevo pacto que hará Dios con ellos al final de la gran tribulación. 2, el pacto davídico. Ellos en el milenio tendrán un rey, un reino, un trono, una tierra y una identidad. A pesar de la situación de la nación de Israel hoy, no hay que mirar a Israel en la condición como están hoy, porque las cosas de ellos, muchas de ellas son detestables, pero aún así, ese pueblo mantiene una promesa, mantiene unos pactos. Gústenos o no, pero es el pueblo de la promesa, es el pueblo de los pactos. Y lo hace Dios por amor a Abraham y por amor a David. Aún así, Dios les extenderá su misericordia, haciendo con ellos un nuevo pacto al final, cumpliéndoles a ellos el pacto davídico, que serán los gobernantes del mundo en el milenio, haciendo con ellos, cumpliéndoles el pacto palestino, que ellos recibirán la tierra prometida que nunca tomaron, y finalmente hará con ellos el pacto abrahámico, que indica que serán gobernantes de todo el planeta. Aún así,
Su gracia se mantiene para con ellos. Ahora, yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, si Dios ha sido tan bueno con ellos a pesar de todo, entiende esto, iglesia del Señor, tú y yo no hemos sido salvos por promesa ni por pactos, somos salvos por gracia. Porque nota usted lo que dice la Biblia. Dice la Biblia de los pactos y promesas que Dios hizo con ellos, con la nación judía. Por ejemplo, Romanos capítulo 9 dice de ellos, dice que son israelitas. Ellos son el nuevo pacto, la ley, la promulgación de la ley. De ellos es el culto, el santuario, el sacerdocio, los pactos, la promesa. De ellos son los patriarcas, de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La salvación viene de ellos. Pero note usted el gran contraste con respecto a los gentiles. Con respecto a los gentiles, dice el capítulo 2, verso 11 de la carta a los Efesios, dice el apóstol, por tanto, le dice Pablo a la iglesia gentil, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, vosotros los gentiles estabais sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No valíamos nada. Pero note usted el texto que sigue. Mire usted lo que abarca la gracia. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él en su gracia es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, quitando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, para crear de los dos, en su gracia, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban cerca, judíos, y también a los que estaban lejos, gentiles. Y por medio de él, en su gracia, los unos y los otros, hemos venido a ser una sola familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en el cual, dice la Biblia, se va edificando un edificio bien concertado, se va edificando para hacer un templo santo en el Señor. Eso se le debe a la gracia de Dios. Ahora, la gracia es la raíz. La gracia es el origen de 15 doctrinas. Se les voy a leer aquí, que este es los temas que vamos a tratar en estos días. Todo nace en la gracia. De la gracia nació la redención. Número 2, de la gracia nace la salvación. 3, la justificación. 4, de la gracia nace el perdón. 5, la propiciación. 6, la reconciliación. 7, la regeneración. 8, la adopción. 9, la santificación. 10, la glorificación. 11, la sustitución. 12, la conversión. 13, la imputación. 14, la conservación, porque es la gracia la que nos conserva. Y 15, la elección. Estos 15 lecciones que les acabo de citar, el origen de estas 15 es la gracia. Mire la importancia de eso, la gracia. Ya hemos hablado del tiempo de la gracia que fue desde el principio, cómo Dios le extendió gracia a Adán, le extendió gracia a Noé, a Abraham, a Israel, etcétera, etcétera. Eso se llama tiempo de gracia. Continuaremos con la dispensación de la gracia.
¿Cuándo y cómo? San Juan capítulo 1, dice Juan, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, esta doctrina es rica. ¿Por qué? Porque ahí se desprenden todo este conjunto de normas y de doctrinas que usted y yo tenemos que aprender y que Dios nos las entregó. 15 lecciones nacen de la gracia de Dios, que es el tema que continuaremos en los siguientes programas. Que el Señor Jesús les bendiga.